La semana pasada no estuvimos aquí, estuvimos con los hermanos de Israel y la verdad que fue un gozo estar allí. Y el culto empezó con un himno. Normalmente ellos suelen cantar muchísimos himnos, muchísimos himnos. Y decía el himno, un himno que también nosotros hemos cantado muchas veces: coronado por el Padre. Pues, ¿verdad? Coronado por el Padre. Y a partir de ahí mi mente empezó a dar cuenta. ¿Habéis visto todo? Seguro que habéis visto la coronación de Carlos III. ¿A que sí? No. Sí, en noticias seguro que la habéis oído. Hoy ha sido puesto en pasiva, la han puesto 300.000 veces. En esos días ponías la televisión y lo que había era que estaban coronando a Carlos III. ¿Sabéis ustedes cuánto vale más o menos la corona que tenía puesta? Bueno, más o menos, hacíamos de pronto unos 5 millones. 5 millones de euros entre el oro y las joyas que tienen puestas. La corona que se supone más cara del mundo, ¿sabéis más o menos cuánto vale? Bueno, aproximadamente sobre unos 20 millones de euros. Sobre unos 20 millones de euros. La corona con la que coronaron a Felipe VI, ¿sabéis cuánto vale? Yo la verdad que lo he mirado un par de veces porque me asombré. 100.000 euros. La corona más barata que ha existido no costó nada. Esa corona no costó nada y se la pusieron al Señor Jesús. Se la pusieron al Señor Jesús. De eso quiero hablar en esta mañana, de coronas. De coronas. La corona es algo que ha sido considerado desde la época prehistórica, fijaros a dónde podemos verlo, como un ornamento utilizado en la cabeza de las autoridades, bien fuera de la iglesia, militares, políticas o deportivas. Hay coronas que son hechas con oro, otras que son hechas con plata, hay otras que llevan perlas, diamantes, y que son visibles a mucha distancia por lo que brillan y demás. Y hay otras, como en los Juegos Olímpicos, que son de laurel, son coronas de laurel. Como decía, viene desde ese antiquísimo tiempo, y esa corona es el punto más visible de la persona, puesto que se colocaba en la cabeza, y era lo que más se veía de la persona. La cabeza se utilizaba para colocar ese distintivo, con los que eran vistos, ¿no? En los juegos griegos antiguos, las coronas de laureles era lo que se utilizaba para ponerla en las cabezas de los vencedores. Ganaban una carrera, ganaban cualquier prueba y el premio era una corona de laureles en la cabeza. De hecho, en los últimos Juegos Olímpicos que se han celebrado en Roma, no hace mucho tiempo, volvieron a coger esta tradición y a los que ganaban le iban poniendo una corona de laureles. Pues en sentido figurado, en el Nuevo Testamento la corona es utilizada como algo que Dios promete a aquellos que le siguen, como hemos visto también, a aquellos que le siguen, que son fieles. Y hay diferentes coronas, así que yo quiero hablar hoy de esos diferentes tipos de coronas. El orden no influye en que sean más importantes o más coronas. Habría que poner el orden y
y yo voy a ir hablando pues, en el orden que me ha parecido apropiado, no porque tengan más importancia unas que otras. Muy bien, de la primera que quiero hablar es de una corona incorruptible. Una corona incorruptible. Y para todo esto, para todo este tipo de corona, nos vamos a basar en la palabra del Señor. No, sería de otra forma, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Y hoy, pues vamos a utilizar la Biblia. Así que hoy vamos a ir repasando la Biblia. La ventaja que tenéis ya es que los móviles nada más que tenéis que ir con. Antiguamente memorizábamos toda la Biblia, o todos los libros de la Biblia, en el orden en que estaban, sabíamos los capítulos y demás. Así que hoy lo vais a tener más fácil. Si hubiera sido hace años atrás, hubiera sido un poquito más complicado. Muy bien, pues para la primera corona incorruptible de la que vamos a hablar, nos vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Verso 24. Ya que estábamos hablando de esos corredores, pues vamos a seguir en esa misma línea. 1 Corintios 9, verso 24. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todos abstienes. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una incorruptible. Esas coronas que le ponían a los vencedores, cuando pasan un tiempo, se secan y hay que tirarlas, no sirve. De hecho, el laurel, algo que utilizan mucho las mujeres, las hojas de laurel se van guardando, las guardan en un botecito, pero llega un momento en que ya por el tiempo se empiezan a partir del quebraderos, y llega un momento en que hay que tirarlas porque no te sirve para nada. Esas son coronas corruptibles. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, vamos a tener una corona incorruptible. Porque todas las cosas aquí en la tierra están sujetas a deterioro, por el clima, por el tiempo, por el aire, por la contaminación, por todo. Todo eso se deteriorará y desaparecerá. Pero a nosotros el Señor nos dice que no hagamos así. Dice el Señor Jesús en Mateo 6. Como digo, hoy vamos a hacer algunos recorridos. Mateo 6, verso 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Esto es semejante a lo que Pablo decía con las coronas de laurel, que son quebradizas, que se rompen y hay que tirarlas. No es así con la corona celestial. La perseverancia fiel gana esta recompensa celestial que es, como diría el apóstol Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para ti y para mí. Primera de Pedro, capítulo 1 y versos 3 al 5. Pensando en todo esto que se pierde, que no se pierde, nosotros sabemos que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, ¿verdad? Y eso pues podría llevarnos a pensar que tenemos permiso pues para pecar,
cualquier tontería, cualquier cosa, y olvidarnos incluso de nuestro Señor. Pero nada más equivocado e ingrato que pensar en ello. Porque como decía al principio, todas las coronas de las que vamos a hablar, aunque para nosotros han sido gratuitas, para el Señor tuvo un precio muy grande. A él le pusieron una corona de espinas en la cabeza y tuvo que pagar un precio muy alto para que nosotros podamos recibir todas estas herencias. Muchas veces dejamos de luchar contra nuestras debilidades. Incluso llegamos a pensar que el Señor, como es nuestro Señor, y como todo lo puede, pues Él es el que está obligado a transformarnos y a llevarnos hacia su presencia o hacia sus caminos. Pero no es así, nosotros debemos esforzarnos. Nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que hacer cosas. Como decía la última vez cuando hablaba de Rahab, ella se salvó, le dijeron algo y ella tuvo que hacer algo. ¿Qué tuvo que hacer? Poner el cordón de grana. Si no lo hubiera hecho, lo hubieran destruido también. Pues nosotros también tenemos que prepararnos, tenemos que estar en esa lucha. Leíamos antes lo que decía el apóstol, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los deportistas de élite los vemos, a lo mejor en un partido de tenis, por ejemplo. Hay partidos que duran hasta 5 horas. He visto algunos partidos que han durado 5 horas y pico. Y han estado a tope, corriendo de un lado a otro, haciendo unos esfuerzos enormes. Pero para llegar a esa situación, primero han tenido que dedicar un tiempo diariamente a prepararse, diariamente a preparar sus músculos, diariamente a preparar su mente, a empezar a darle a la pelota, cómo darle, cómo no darle, cómo correr, cómo deslizarse. Y juegan ese partido y termina el partido. Y podríamos pensar que al terminar el partido recogen lo que sea y punto. Bueno, pues no es así. Los deportistas de élite, incluso acá con el ciclismo también lo saben, cuando terminan una carrera, ahí no termina todo. Ahí no termina todo. Antes se han tenido que preparar, han hecho la carrera, han hecho la competición. Y cuando terminan, tienen que seguir preparando sus músculos, aflojando sus músculos, para que luego después no tengan lesiones. Es continuo, la lucha es continua, no podemos despistarnos lo más mínimo, porque en el momento que nos despistemos, ¿sabéis qué pasa? Que dice la palabra del Señor, que el diablo anda como león rugiente, dando vueltas, buscando a quien devorar. Y en el momento que le dejemos el más mínimo resquicio, tener por seguro que lo va a utilizar. Sin duda, lo va a utilizar. La lucha tiene que ser hasta el agotamiento, diariamente. Es un sacrificio continuo. Y eso es algo que la sociedad de hoy no quiere. Hoy la sociedad no quiere sacrificarse por nada. Quiere tener mucho, pero sin hacer nada. Es más, a la gente ya se le han enseñado frases como diciendo, vamos a ver, no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres libre. No permitas que nadie te diga qué tienes que hacer. Tú eres libre para hacer lo que quieras. O por ejemplo, si te agrada esto, hazlo. Estás en tu derecho. Si te agrada, hazlo. O por ejemplo, la moralidad no es absoluta. Cada persona puede decidir por sí mismo lo que es bueno, lo que es malo. Nadie tiene que decirte nada. Tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Pero qué contraste de esto que nos dice la sociedad con lo que nos dice el Señor Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz de vez en cuando y sígame. El Señor dice, tome su cruz cada día, tome su cruz y sígame. Que contraste con lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Con lo que el mundo nos enseña. Negarse a uno mismo es complicado y difícil. No es fácil. No es fácil. Tome su cruz y sígame. Como decía acá, no es fácil cuando las cosas van malas. Porque tomar la cruz significa padecer con el Señor Jesús. Tomar la cruz significa sentir lo que sintió el Señor Jesús. Tomar la cruz significa decirle al mundo lo que le dijo el Señor Jesús. Tomar la cruz significa decirle al mundo que somos cristianos y que seguimos al Señor Jesús. Y eso no es nada fácil. En los momentos buenos, todos están dispuestos. Cuando las cosas te van bien, tienen amigos alrededores. Cuando las cosas te vayan mal, a ver cuántos de esos amigos te quedan. Mi mente llena ahora mismo, por ejemplo, el hijo pródigo. Tenía mucho dinero. Tenía amigos, sí. Tenía amigos, así. Daba fiestas, daba esto, daba aquello, daba lo otro. Un montón de gente a su alrededor. Pero tenía dinero. Se le fue el dinero. ¿Y qué pasó? Se quedó solo. De todos aquellos que habían estado con él, nadie le dio nada. Y uno que le dio trabajo, ¿sabéis a dónde lo mandó, no? Al oficio más odiado por los judíos. Ese era el oficio más odiado por los judíos. Estar con los cerdos. Y fijaros que este hombre deseaba, anhelaba comerse lo que estaban comiendo los cerdos. Una corona incorruptible. Otra corona que se nos promete. Una corona de regocijo. Acompañadme a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2. Verso 19. El apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses. Verso 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O cuál es nuestro gozo? ¿O cuál es nuestra corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Y tuvo muy poquito tiempo ahí. De hecho, tuvo que salir por piernas, porque estuvieron a punto de matarlo. Pero unos cuantos se convirtieron. De hecho, nos dice en Hechos 17, que es donde se relata esa historia, que tuvieron que descolgarlo de noche hasta por una ventana. Pero esos poquitos que se convirtieron,
Eso era la corona de gloria de Pablo. Tesalónica, en aquel tiempo, era una de las ciudades más desenfrenadas que había, que existían. Ellos tenían 3 pilares en los que se sustentaban toda la sociedad. Y esos pilares eran la política, el conocimiento y el sexo, la sexualidad. Esos eran los 3 pilares donde se fundaba la vida de todas aquellas personas. ¿Ha cambiado eso hoy en día? Pues no, ¿verdad? Porque esos son los pilares en los que se está sosteniendo todo este mundo en el que estamos viviendo. La política, los que cogen la silla, los que cogen el poder, no hay forma de que lo echen de ahí. Pactan con el diablo, si es necesario, pero no hay quien lo eche de ahí, como solemos decir, ni con agua caliente. Y a las pruebas me remito, no solamente en España. No creerse solo que esto ocurre aquí en España, en ningún sitio. Y da igual si tiene dinero o no tiene dinero. Nunca tienen suficiente dinero. Siempre anhelan más, siempre quieren más. Ahí tenéis la trampa. Quiere seguir nuevamente. El conocimiento es lo que está anhelando todo el mundo. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Saber, saber, saber. Conquistar, conquistar, conquistar. El espacio, ahora hay otra vez una lucha enorme por conquistar el espacio. Por llegar a la Luna, ya están pensando en habitar Marte. O sea, prácticamente todavía no han llegado a la Luna y ya quieren habitar Marte. Y yo pensaba, con la cantidad de miles y miles y miles y miles de millones que se están utilizando ahí, no podríamos utilizar todo ese conocimiento y todo ese dinero para arreglar lo que hay que arreglar aquí. Porque aquí hay muchas cosas que arreglar. Entre ellas, por ejemplo, ahora mismo tenemos la sequía, a bote pronto. ¿No podrían arreglar de alguna forma, sanear o utilizar el agua del mar para que por lo menos sirva para riego y para muchas cosas? Para riego, para trabajo, para obras, no lo sé, infinidad de cosas en las que son necesarias el agua. No podían utilizar todo ese dinero que se están gastando ahí. La sexualidad, el sexo, es el negocio que más dinero deja en este mundo. Es el negocio que más dinero deja en este mundo. Con diferencia, la cantidad de miles y miles y miles de millones que deja ese negocio. Y no les importa lo que hay detrás, que detrás hay mucho, que detrás de ese negocio hay mucho. Hay muchos secuestros de niños, de niñas, de adolescentes. Y eso es lo que mueve la sociedad de hoy en día. Eso es lo que quiere esta sociedad. Si quieres puedes hacerlo, no te preocupes. Eres libre. Queremos muchos derechos. Sabemos de muchos derechos. De hecho, todo el que llega a un país extraño, lo primero que conoce, de lo primero que se informa, lo primero que estudia, son los derechos que pueden asistirle en ese país. Muchos derechos, pocas obligaciones. Obligaciones ninguna. El apóstol Pablo les dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre por las abundantes bendiciones que nuestro Dios misericordioso nos da. Filipos, que fue la primera ciudad europea donde se predicó el Evangelio y donde muchas personas se convirtieron. Tuvieron también
muchas alegrías. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos muchas razones para alegrarnos de esta vida. Muchas más razones que los demás tenemos nosotros los cristianos, porque somos muy bendecidos, aunque no nos demos cuenta. Entre otras cosas, hemos recibido una conexión directa con el Señor Jesucristo. Dice Juan 15, ya no os llamaré siervos, dice el Señor. Os he llamado y os llamaré amigos. Amigos, pero con el verdadero sentido de lo que significa amigos. Dice, porque os voy a decir todas las cosas, no os voy a dejar nada oculto. Ya no os llamaré siervos, os llamaré y os llamo amigos. Hemos recibido también el Espíritu Santo como compañero de ayuda para toda la vida. Juan 16. Y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y enseñará todas las cosas. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como consecuencia de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos disfrutar de los frutos del Espíritu Santo, que entre otros, como dice Gálatas, dice que los frutos del Espíritu son amor, es gozo, es paz, es amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Es que si no os digo seguro se me va. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Si me pongo a decirlo lento, aprenden las cosas de una manera que luego después... Esto es igual que tener identidad, cuando vas a decirlo. Tú dices, mi manera de identidad es pa. Como te lo digan de otra forma, dices, no, ese no es el mío. ¿Cómo? Pues entre ellos dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y el último que me cuesta un trabajo, porque dice templanza. Y yo tengo que reconocer delante del Señor que me tiene que ayudar mucho en ese fruto. Templanza. Hemos recibido también victoria sobre el pecado y sobre todas las demás cosas. Hoy hemos leído y hemos pensado, por ejemplo, Romanos 8. Dice el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero, pero no queda otra cosa. El apóstol se dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. No porque tú seas más fuerte o yo sea más fuerte, no. Porque no somos nada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que por causa del Señor Jesús, por medio del Señor Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor, tuyo y mío. Tenemos muchas más razones que los demás para vivir alegres. Somos transformados a la imagen del Señor. 2 Corintios 3:18. Somos transformados a la imagen del Señor. Igual que el Señor. ¿Puedo imaginar? Porque en mi cabeza no vamos a entrar. De verdad que he intentado ponerme en esta situación, pero me ha sido imposible. Transformados a la imagen del Señor. O tenemos felicidad también aquí en esta vida. Tenemos felicidad. El Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz
propósito. El Señor no nos hizo con la intención de que viviéramos aquí 60, 70, 80 años, sufriendo y padeciendo y después gozáramos de la felicidad con Él en los cielos, no. El Señor quiere que seamos felices aquí y ahora. Eso es lo que quiere el Señor. Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Y por supuesto, tenemos algo que no tienen los demás. Tenemos esperanza de vida eterna. Esperanza de vida eterna. Vida eterna con el Señor. El Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lucas también nos dice en el capítulo 15, el verso 7, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Como ha sucedido en esta campaña, ¿no? Un pecador se arrepentido. Hay gozo en los cielos, pero no solamente hubo gozo en los cielos, porque aquí en la tierra también hubo gozo, nosotros nos alegramos. Pues esa es nuestra corona de gozo. Esa es nuestra corona de alegría. Esa es la corona de la que el Señor nos hace partícipes a nosotros. Esa corona será nuestra recompensa. Como dice la palabra del Señor, donde Dios enjugará toda lágrima. Donde no habrá muerte, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Porque todas estas primeras cosas pasaron. Todas estas primeras cosas pasaron. Y nos queda esa corona de gozo en los cielos junto a nuestro Señor. Otra corona. Hay muchas coronas para nosotros. Corona de justicia. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, verso 8. Pablo está diciendo que ya está listo, que ya estamos cerca, que su tiempo ya prácticamente ha terminado, y ahora dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, no solo a mí, esa corona no es exclusiva para mí, dice, sino también para todos los que aman su venida. Y como eso es lo que amamos tú y yo, la venida del Señor, como eso es lo que esperamos, tú y yo, que lo que esperamos ansiosamente es la venida del Señor, bien que venga buscando, que nos llama a su presencia, pues esa corona también es para ti, para mí. Corona de justicia. Dice Miqueas: ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él como holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Y dice: hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Lo que haces. Lo último es muy complicado. Humillarte. Porque eso de la humillación parece que no va con nosotros. Eso de reconocer a alguien por encima de ti, no va con nosotros. Pues heredamos esta corona de justicia. Pero la heredamos por la justicia del Señor. Sin la justicia de Dios, esto es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Nadie puede obtener esta corona de justicia si no es por
la mediación del Señor. Romanos 3. Verso 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, certificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Porque todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pecado, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. La jactancia queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? Dice, no, por la ley de la fe. Así que la conclusión es que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Así que debido a que esta justicia, a que esta corona está poseída en la justicia del Señor y no adquirida a través de nuestra fuerza o a través del engaño, como muchas veces son las coronas terrenales, a través de engaños, es una corona eterna y prometida a todos los que aman al Señor. Muchas coronas, muchos premios aquí se ganan por el fraude. En las competiciones se pueden ver así. Pero esta corona ha sido ganada por la fe en la justicia del Señor. Y ahí no hay fraude ninguno. Ahí no puede haber fraude ninguno. Como hemos visto, dice la palabra del Señor, que no hay justo ni un uno. Así que la actitud de creerse alguien solamente crea arrogancia, orgullo y no un deseo de estar con el Señor. Porque para estar delante del Señor es necesario quitar todas esas cosas. Es necesario quitar la arrogancia, el orgullo, y es necesario humillarnos delante del Señor. Un poquito más rápido, pues se va a hacer otra corona. Una corona incorruptible de gloria. Una corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca el deseado, como decíamos el domingo pasado, cuando aparezca el deseado, el príncipe de los pastores, tu Señor, cuando aparezca mi Señor, a quien anhelamos de todo corazón, pues nos dice que vosotros, tú y yo, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Corona incorruptible de gloria. Esa palabra es una palabra muy interesante, refiriéndose a la propia naturaleza del Señor y a sus acciones. Porque una palabra que también conlleva su gran esplendor, el brillo del Señor, la gloria del Señor desprende un brillo enorme. ¿Recordáis el primer mártir después de la venida del Señor? El primer mártir de la historia después de la venida del Señor. Esteban. Ese fue el primer mártir. Después, porque en el Nuevo Testamento podemos decir. Hechos 7:55. Ahí vemos lo que le ocurrió a todo el mundo.
estaban apedreando al cielo. Estaban matando al cielo. Y no de una muerte fácil, porque una muerte apedreada tiene que ser. No sé si he recibido alguna pedrada, pero la pedrada duele, ¿eh? Hoy los niños tienen de todo. En mi tiempo no había tantas tonterías. De hecho, no fabricábamos los juguetes. Y uno de los juegos era jugar a la pedrada. Si era uno de los juegos. Sí, te ponías detrás de un árbol y tirabas, y normalmente siempre daba al árbol, pero algunas veces te daba. Y cuando te daban te dolía. No quería decir, no, cuando te daban te dolía. ¿Tú jugabas una de la pedrada, David? Sí, ¿no? Es como. Este también era más antiguo, o sea, los niños, los más modernos, no conocen ese juego. Pues así estaban matando el cielo, a pedradas. Y nos dice, en el verso 55 del capítulo 7, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban tenía el Espíritu Santo, al igual que tú y que yo, hermano. Y nos dice que puesto los ojos en el cielo, estaba mirando qué significaba eso de puesto, y es mirando intensamente, porque yo no creo ni que Esteban tuviera los ojos abiertos en ese momento, no creo, porque cuando tú ves venir las piedras y ves lo que te están haciendo, posiblemente, creo, y es especulación personal mía, creo que este hombre tendría los ojos cerrados, estaría con la cabeza así, intensamente, mirando al cielo, mirando o imaginándose la presencia del Señor. Nos dice que vio la gloria de Dios. Y no solamente vio la gloria de Dios, sino que vio más. Y vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Somos increíblemente bendecidos al entrar al reino de Dios, recibir esta corona de gloria, recibir, como decíamos antes, la misma semejanza del Señor. Porque un día tu cuerpo y el mío serán transformados. Hoy los hay más guapos, los hay más feos, los hay más altos, los hay más bajos, mejores, peores, pero un día seremos transformados. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos y seremos transformados a la imagen de la gloria del Señor. Esto es para pensarlo, ¿eh? Y cuando estamos aquí mal, cuando estemos pasando dificultades, vayamos a buscar estos versículos, vayamos a buscar qué nos dice el Señor, qué nos puede ayudar. Pablo, escribiendo a los Colosenses, también le dice: cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Veremos. Antes de decir unas palabras de Pablo, el currículum vitae, por ejemplo, podríamos decir del apóstol Pablo, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 11. Currículum de Pablo.
Estoy diciendo por qué no lo leo, porque estoy en primera, claro. Sí. La primera no lo puedo encontrar. Verso 16 del capítulo 11. Mirad lo que dice el apóstol Pablo, de él mismo. Otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe por un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, dice Pablo. Porque de buena gana toleráis a los necios, de buena gana toleráis a los tontos, siendo vosotros cuerdos o siendo vosotros listos. ¿Cómo que estáis haciendo esto? Dice, pues toleráis si algunos esclavizan, si algunos devoran, si algunos toman de lo vuestro, si algunos se enaltece, si algunos da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Y ahora sigue diciendo, pero en lo que otro tenga osadía, también yo tengo osadía. Y este es el currículum de Pablo. ¿Son todos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Como si estuviera loco algo, dice Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. Y lo que él dice. Y no por gastarse, sino porque está hablando de lo que él dice. Dice, en trabajo más abundante. En azotes sin número. O sea, he perdido la cuenta de los azotes que me han dado. He perdido la cuenta sin número. En cárceles, muchas veces. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Que eso era lo que la ley judía decía. Cuando iban a azotar a una persona, solamente le podían dar 40 azotes menos uno, 39. O 5 veces habían hecho eso con él. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez me han apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelo, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todas estas cosas, además de todo esto, la preocupación por todas las iglesias. Además de todo eso, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me digo. Dice, si es necesario gloriarse, yo me gloriaré en mi debilidad. La vida de Pablo, lo que ha ocurrido con Pablo, y luego después a los romanos, en el capítulo 8 y verso 18, les escribe y les dice: tengo por cierto que todas las aficiones del tiempo presente, todo esto que me ha ocurrido, que no es poco, que ha sido tela, pues nada de eso es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Corona de gloria, esperanza de gloria, esperanza de gloria. Y otra corona más que nos queda todavía más o menos bien. Corona de la vida, corona de la vida. Apocalipsis 2 y verso 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará en la cárcel a algunos de nosotros para que seáis probados. Tendréis tribulación, pero sed fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
¿Que vamos a pasar por problemas? Seguro. ¿Por dificultades? Seguro. ¿Por enfermedades? Seguro. Seguro. ¿Enfermedades más llevaderas? ¿Enfermedades más difíciles de llevar? ¿Verdad? Y hay momentos en los que no son fáciles. Hay momentos cuando estás pasando por dificultades gordas. Yo no sé si a Magdalena ha pasado, a mí me ha pasado. Has dicho, Señor, llévame contigo porque no puedo. Son simples resfriados, no hay ningún problema. Cuando pasas a lo gordo, llegas a tirar la toalla y dices, yo no puedo más. Pero en esos momentos tenemos que acordarnos de las palabras del Señor. Señor Jesús, en Juan 16, digo, advirtiendo a sus discípulos, aquella última noche que iba a estar con sus discípulos, les dijo, en el mundo vais a tener aflicción, vais a tener problemas, vais a tener dificultades, os van a echar a la cárcel, os van a pegar, os van a bochornar, os van a discriminar, se van a meter con ustedes. Todo eso dijo el Señor. Pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. El Señor Jesús ha vencido al mundo por nosotros. El Señor Jesús dijo, yo he venido al mundo para que ellos tengan vida eterna. Para que tengan vida en abundancia. Dijo el Señor. La vida es necesaria. La vida es necesaria. El Señor dijo que era el agua de vida, el pan de vida. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Necesitamos tener una comunión íntima con el Señor. No podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Tenemos una increíble promesa del Señor. El apóstol Juan, en su segunda carta, en el verso 25, está diciendo, y esta es la promesa que Él nos hizo. Esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. La vida eterna. Promesa del Señor. Sus promesas son sí y amén. Todas se van a cumplir. Todas, sin excepción, no dudar. Todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Santiago dice que esta corona es para todos los que aman al Señor. Santiago 12. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo demostramos nuestro amor por Dios? ¿Cómo demostramos nuestro amor por el Señor? Y a eso también responde el apóstol Juan. Dice, pues este es el amor del Señor. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Así que como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos guardar sus mandamientos. Mientras soportamos las inevitables pruebas que nos van a venir, pruebas de dolores, de angustia, de tribulaciones, mientras vivimos, apoyémonos en el Señor. Miremos hacia adelante. Movámonos hacia adelante, como dice el autor de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y recibir esa corona de vida que nos espera a todos los que deseamos
Señor nos bendiga y nos ayude en los momentos de dificultades a pensar en todas estas coronas de las que hemos hablado. Hay algunas más, pero creo que eso es suficiente para que nos ayude a vivir la vida que el Señor desea de cada uno de nosotros. A Él sea la gloria y a nosotros su bendición. Padre nuestro Señor, alabamos y bendecimos tu precioso nombre, Señor. Y damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos, Señor, estas preciosas joyas para nuestras vidas, Señor. En ella encontramos estas coronas, Señor, que tú nos has prometido. Pero más que todo eso, Señor, más que todo eso, en tu palabra encontramos la forma de encontrarte a ti, Señor. Y tú eres lo mejor para nuestras vidas, Señor. Tú eres lo único bueno que hay en nuestras vidas, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por no pagarnos como merecen nuestros pecados, Señor, sino mirarnos a través de la preciosa obra que tu Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario, Señor, derramando su preciosa sangre para limpiarnos de todos y cada uno de nuestros pecados y llevarnos hasta tu misma presencia, Señor. Anhelamos ese día en que estemos contigo en los cielos, Señor. Pero hasta entonces, ayúdanos, Señor, como dice el escritor hebreo, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que nuestras pisadas vayan siguiendo sus caminos y sus propósitos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.